Muéstrame Porsche. Vale. Alexa, muéstrame entrada principal. Vale. Muéstrame cámara buhardilla. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, desde verano he publicado algunos vídeos relacionados con la seguridad, algo que desgraciadamente cada vez es más importante que implementemos en nuestro hogar o negocio. Y si encima lo podemos integrar con nuestro asistente en el hogar como Google Home o Alexa, mejor que mejor. Ya sabéis que yo personalmente soy de Alexa, pienso que es el mejor asistente que tenemos actualmente y que está por encima del resto de los asistentes que tenemos para gestionar domótica. Y más aún si contamos con un Echo Show. Yo tengo en concreto el de 8 pulgadas de segunda generación y me parece una pasada. Tiene muy buen sonido, tiene una pantalla muy decente y nos sirve de monitor e intercomunicador con cámaras que tengan audio bidireccional. También nos sirve para visualizar telefonillos inteligentes y demás. Y esta nueva generación del Echo Show también nos sirve él mismo como cámara de vigilancia cuando no estamos en casa, gracias a su cámara integrada de 13 megapíxeles, que en principio es para hacer videoconferencias, videollamadas, pero que también nos sirve para vigilar nuestro hogar. Y por supuesto también vale para ver televisión o contenido a través de Netflix, Prime Video, A3 Player, etc. Yo lo tengo en la cocina donde no tenemos televisión y la verdad es que me da muchísimo juego. Decidme en los comentarios de este vídeo si queréis que próximamente os haga un vídeo exclusivo sobre toda la domótica que tengo en mi casa. Bueno, hoy os traigo 3 opciones básicas y económicas para tener cierto nivel de seguridad en nuestro hogar o en nuestro negocio, o para complementar un sistema de alarmas como es mi caso. Se trata de 3 cámaras de videovigilancia de la marca Edvid, una marca que tiene muy buena relación calidad-precio. Ya vais a ver cómo estas 3 cámaras tienen un precio bastante contenido y son 3 cámaras que podemos integrar fácilmente en nuestro ecosistema de domótica con nuestro asistente, como puede ser Alexa, como puede ser Google Home, y podremos visualizar estas cámaras en nuestro televisor con Android TV, con sistema operativo Google TV, si tenemos un Fire TV Stick, si tenemos un Echo Show como habíais visto antes. En fin, 3 cámaras que nos van a dar muchísimo juego para tener vigilada las estancias de nuestro hogar o negocio. Y atención, porque estoy pensando en regalarlas, así que antes de finalizar el vídeo os comentaré más. La primera opción de la que quería hablaros es la más económica de las 3 y se trata de la cámara Edvid CP1. Es una cámara de interior tipo domo con rotación 360 grados, además tiene visión nocturna y sonido bidireccional que se puede comprar por unos 40 € utilizando cupón descuento. Como siempre, os dejaré enlaces de todo lo que vamos a ver en este vídeo por aquí abajo por si queréis echarle un vistazo. Esta cámara de Edvid solo requiere de alimentación con el adaptador que nos incluyen, aunque podemos alimentarla desde casi cualquier puerto USB, y si queremos también podemos conectarla a internet por wifi o por cable y podremos colocarla encima de un mueble, pero también en el techo con el accesorio que nos viene en la caja. Cuenta con una resolución de hasta 2K, lo que nos permite hacer un zoom de hasta 4X con una calidad bastante decente, y además cuenta con visión nocturna de hasta 10 metros y detección de movimiento. La rotación horizontal es de unos 360 grados y la rotación vertical es de 55 grados para que no se nos escape nada. Además cuenta con audio bidireccional que nos permite comunicarnos con ella, ya que tiene micrófono y altavoz integrado, y graba al detectar movimiento y sigue al sujeto gracias a la inteligencia artificial que le han incorporado, o también puede grabar cuando nosotros así lo indiquemos desde la aplicación. Además tiene 2 modos de almacenamiento. Puede almacenar las grabaciones en la nube, es un servicio que requiere suscripción, pero también podemos grabar offline poniéndole una tarjeta micro SD de hasta 256 GB y ya está. Lo que pasa es que con este segundo método, si roban la cámara, se llevan también las imágenes. Es una cámara muy funcional y con una calidad más que correcta para el interior del hogar, con un precio bastante ajustado. Con esta yo tengo controlada la guardilla de mi casa, que es donde juegan los niños, y así desde abajo puedo ver si tengo que poner orden.
La siguiente cámara que quería enseñaros es la Edvid C3TN, menudos nombrecitos le ponen. Esta se puede comprar también por unos 40 € actualmente, es una cámara de exterior ya que requiere de alimentación y conexión Wi-Fi o Ethernet con certificación IP67, tiene una calidad Full HD y al igual que la anterior también tiene visión nocturna pero mejorada, llegando hasta los 30 metros, lo cual tiene mucho sentido al tratarse de una cámara pensada para el exterior, aunque bueno, también si queremos la podemos instalar en interior. También cuenta con detección de movimiento y almacenamiento del vídeo en compresión H265 en la nube mediante suscripción, como os decía antes, o en una tarjeta microSD de hasta 256 GB. Es una cámara ideal para los que tenemos jardín o terraza baja, por ejemplo, y al igual que la anterior cuenta con detección de movimiento, eso sí, sin sensor PIR. Digamos que de las cámaras de exterior que tiene la marca es un modelo bastante básico y el único punto que puede echar para atrás es que requiere de alimentación y puede ser un poco más rollo para instalar. Pero para eso, justamente, para facilitar su instalación en absolutamente cualquier sitio, tenemos el tercer modelo que os quería enseñar y el que es mi preferido. Se trata de la Edvid BC1C, se puede comprar por unos 100 € actualmente utilizando cupón descuento y ya estamos hablando de una cámara Full HD completamente inalámbrica, es decir, es una cámara Wi-Fi de exterior y con batería. No requiere que la enchufemos a nada. Esta batería es de 7800 mAh y según el fabricante nos puede dar una autonomía de hasta 210 días. Todo dependerá de cuánto grabemos con ella, cuánto la activemos o la configuración que le demos. Eso sí, su batería no es extraíble, por lo tanto, cada vez que la tengamos que recargar tendremos que quitarla de su soporte, lo cual no nos va a dar ningún problema porque es magnético y la recargaremos a través de su puerto micro USB. Como os decía, es una cámara exterior, por lo tanto tenemos certificación IP66 y al igual que la anterior tiene un gran angular que puede cubrir perfectamente una entrada o un jardín, como es mi caso. Además, tiene una visión nocturna que ya es en color, no es en blanco y negro como las anteriores, lo cual es bastante molón y es muy luminosa, se comporta genial por la noche gracias a su sensor f1.6. Además, a diferencia de las anteriores que detectan movimiento a través de la propia cámara, esta lo hace utilizando un sensor PIR que es mucho más fiable para esto y al hacerlo activa su luz LED que está integrada para ayudar cuando tenemos poca luz. Además, gracias a la inteligencia artificial detecta solo a personas y nos avisa de ello rechazando otro tipo de movimientos producidos por animales, insectos o falsas alarmas producidos por cambios de luz. Puede almacenar las imágenes en su memoria interna de 32 GB, a esta no la podemos poner una tarjeta microSD, o también mediante el servicio en la nube que os comentaba antes. Además, también cuenta con una alarma sonora que puede ser bastante disuasoria y para mí es el modelo más completo y con mejor calidad de las tres, aunque en esta y en las demás echo de menos un modo HDR que puede ser muy útil en algunas situaciones. Esta marca cuenta con infinidad de modelos pensados prácticamente para cualquier necesidad. Yo solo os he enseñado tres, pero podéis echar un vistazo a su catálogo en su web y seguro que encontráis lo que necesitáis. Tened en cuenta que es una marca dedicada a ello, no como Xiaomi u otras marcas que venden cámaras pero no es su mercado principal. Estas tres cámaras las podemos agregar a la aplicación de Edvid, una aplicación que tenemos disponible tanto para Android como para iOS, una aplicación que es muy sencillo de utilizar y las agregaremos sencillamente con escanear el código QR que tiene cada una de ellas. Es una aplicación que funciona muy bien y es bastante intuitiva, con una línea de tiempo donde tendremos todas nuestras grabaciones hechas de forma automática o al detectar movimiento o también de forma manual. Y como os enseñaba en el inicio del vídeo, estas cámaras podemos agregarlas a nuestro sistema domótico, el que tengamos en casa. Yo, como os decía antes, utilizo Alexa porque después de probar Google Home y de probar Siri en un HomePod, me parece que Alexa es el asistente que mejor funciona y es el que más posibilidades me da. Mi última adquisición ha sido el Echo Show 8, el cual me da muchísimo juego para ver mis cámaras y que también utilizaré junto con mi próximo timbre inteligente de Ring, que aprovecharé para comprar con estas ofertas que vienen antes de la Navidad. Pero vamos, también es muy cómodo el poder visualizar las cámaras desde nuestro televisor, si tenemos un TV Box con Android TV, un televisor con Android TV, Google TV o un Fire TV Stick. Podremos visualizar todas estas cámaras y es lo que yo personalmente utilizaba antes de tener un Echo Show. Y bueno, aprovechando este vídeo quería sortear estas tres cámaras, no las mías, sino un pack completamente nuevo y precintado que me ha mandado la marca, así que os dejaré toda la información en la descripción del vídeo por si queréis participar. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado, que al menos os haya podido dar algunas ideas para tener un plus de seguridad en vuestra casa, en vuestro negocio. Os dejaré al finalizar el vídeo también dos vídeos anteriores donde hablo de seguridad
seguridad en el hogar, dos sistemas que funcionan muy bien, así que si estáis interesados podéis echarles un ojo porque la seguridad es bastante importante, creo que cada vez más, y creo que os puede resultar muy interesante. Si el vídeo os ha gustado, me encantaría que me dejarais un buen like, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias a todos por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.